Si alguna vez has sentido que tus deudas te ahogan y que no te permiten tener el nivel de vida que mereces, quédate porque voy a explicarte varios planes para poder salir de ahí. A lo largo de toda nuestra vida se nos ha educado como si el endeudamiento fuera algo prácticamente necesario e imprescindible para poder avanzar y tener una salud financiera de hierro. Pero nada más alejado de la realidad. El 42% de los españoles está endeudado en este momento. Parece que tendría que ser lógico el endeudarse por tener una casa, un coche de lujo o incluso el móvil de última generación que acaba de salir al mercado. Pero ¿tiene algún sentido que algo que no podemos adquirir a día de hoy y necesitemos que un tercero nos preste el dinero se vea como algo que fortalece nuestra salud financiera? Pues bien, antes de entrar ahí deberíamos explicar que hay dos tipos de deudas. Como ya explica el maestro Robert Kiyosaki en sus libros, existe la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena sería aquella que se paga por sí sola, es decir, aquella que necesitamos para adquirir un activo. Un activo es aquello que nos genera dinero mes a mes, sin nosotros tener que hacer nada. Sería el claro ejemplo de adquirir una vivienda para poder alquilarla a un tercero. Sería este tercero el que a través del pago de su alquiler nos generaría un beneficio que fuera suficiente para pagar la hipoteca, los gastos que pudiera generar esa vivienda e incluso un margen de beneficio. En cambio, la deuda mala es aquella que adquirimos para poder tener un pasivo. Un pasivo es un objeto que lo que hace es quitarnos dinero de nuestro bolsillo mes a mes a pesar de que no lo utilicemos o no estemos haciendo un uso adecuado de él. Sería el ejemplo de comprar una vivienda para vivir nosotros. Seríamos nosotros los que tendríamos que asumir la hipoteca, los gastos que genere, los seguros que tenga relativos a ese hogar y cualquier tipo de gasto que nos pueda surgir. Si nosotros adquirimos solamente deuda buena, estaríamos ante una situación en la que estaríamos generando ingresos pasivos y nuestra salud financiera sería realmente fuerte. Pero si nosotros lo que hacemos es adquirir deuda mala para poder obtener objetos que en ese momento no nos podríamos permitir, lo único que estamos haciendo es perjudicar a nuestra salud financiera. Haciendo esto y generando solamente deuda mala, estaríamos entrando en lo que denominamos la carrera de la rata. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros lo único que hacemos es trabajar para poder pagar la hipoteca, la deuda del coche, la deuda del móvil, 4 facturas, poder salir un fin de semana y esperar que podamos volver a cobrar para volver a empezar la rueda, estaríamos haciendo lo mismo que hace ese hámster cuando se mete en su rueda, intenta salir de ahí corriendo cada vez más rápido, pero lo único que hace es que la rueda gire más rápido. Para salir de ahí y poder alcanzar la libertad financiera, lo que tendríamos que hacer es tratar de generar ingresos pasivos. Como ya hemos dicho antes, un ingreso pasivo es todo aquello que nos genera un aporte económico sin la necesidad de nosotros tener que estar ahí. Seguramente nosotros tendremos que hacer un trabajo previo y un trabajo de mantenimiento para poder hacer que ese ingreso pasivo se mantenga estable o incluso no pare de crecer. Pero sería claramente distinto a nuestro trabajo habitual, lo que se denomina como un ingreso activo, que es simplemente cuando a nosotros nos pagan por nuestro tiempo. Esto tiene un problema, y es que el ratio hora-euro tiene un límite. Nosotros no podemos trabajar más de X horas al día. Entonces, por más que cobremos por esas horas que nosotros estamos trabajando, también tendrá nuestro límite. Estos ingresos pasivos son los que más nos ayudan en nuestro camino hacia la libertad financiera porque no dependen de nuestro tiempo enteramente. Además, son escalables y pueden generar cada vez más riqueza. En cambio, lo que denominamos como ingresos activos, que sería un trabajo común, siempre dependerá del ratio euro-hora. Nosotros podremos hacer que nuestro ratio euro-hora suba mucho, por ejemplo, que nos paguen 100 euros la hora, pero aún así siempre tendremos el limitante de que no podemos trabajar más de X horas al día. En cambio, en los ingresos pasivos no tenemos ese problema. Una vez que los ponemos a funcionar, puede que nunca dejen de generarnos dinero. Hay multitud de ingresos pasivos. Desde hacer cursos online, abrirse un canal de YouTube, poder vender nuestros libros, hacer un ebook o cualquier otro tipo de ingreso pasivo que se nos ocurra, podría funcionarnos si le dedicamos el suficiente tiempo y esfuerzo. Pero para ello, lo primero que habrá que hacer y para poder invertir en hacer esos ingresos pasivos, deberemos de quitarnos nuestra deuda mala. Para ello, existen varios tipos de metodología de plan de pago. Te voy a explicar las dos más comunes y alguna alternativa que podría funcionar en tu caso. Pero antes de explicarte estos métodos, hay una serie de pasos que deberíamos seguir. Lo primero de todo es hacer una lista con todas nuestras deudas, poniendo la cantidad que debemos,
la cuota que pagamos y el tipo de interés que tenemos en esa deuda. Además, si tenemos varios deudores, deberemos anotar qué entidad es la que nos ha prestado el dinero. Una vez que tengamos esa lista, nuestro primer objetivo es conseguir negociar esas deudas. Hay que llamar a todas las entidades con las que tengamos algún tipo de deuda y tratar de mejorar las condiciones, bien sea bajando el tipo de interés o bien sea haciendo una cuota que nos resulte más cómoda o que estemos dispuestos a pagar. Este paso puede que nos dé un poquito de apuro o de vergüenza, pero no es nada negativo, todo lo contrario. Las entidades financieras están muy acostumbradas a recibir este tipo de llamadas y lo normal es que valoren tu caso y te den una solución en un plazo corto de tiempo. Recuerda que lo que estamos haciendo aquí, y si estás en este vídeo, es para coger el toro por los cuernos y hacer que nuestra situación financiera mejore. Así que una vez que tenemos hecho esto, lo que hay que hacer es volver a ordenar nuestras deudas por si alguna ha cambiado de tipo de interés o de cuota. Y ahora sí, estamos preparados para saber los métodos de plan de pago de deudas. El primero que te voy a explicar es el método bola de nieve. Puede que este sea mi favorito, ya que consigue resultados en muy poco tiempo y además nos motiva a seguir ese camino y poder seguir cumpliendo nuestros objetivos. Ese listado de deudas que tendremos ya hecho en un Excel, en un papel o donde nosotros nos sea más cómodo de realizar, las tendremos que ordenar de menor a mayor cantidad total de deuda. Una vez hecho esto, atacaremos con todo a la deuda más pequeña. ¿Pero cómo lo hacemos? Muy fácil. Cada euro que nos sobre en nuestro plan mensual, deberemos invertirlo en esa deuda, hasta conseguir liquidarla por completo, bien sea con cancelaciones parciales o con una cancelación total. Una vez que hagamos esto, ya habremos conseguido quitarnos una cuota, pero ahora no vale gastarse esa cuota en cualquier otra cosa. Ahora tendremos que invertir el importe que pagábamos de esa deuda a la otra deuda que haya quedado en el primer lugar. De esta manera, cada vez estaremos invirtiendo más y más dinero y haciendo que la bola de nieve se haga más grande hasta conseguir acabar definitivamente con todas nuestras deudas. Por cierto, un consejo que no te he comentado. Si nosotros tenemos una hipoteca a nuestro nombre, suele ser bastante interesante dejarla al margen de este método de pago de deudas, ya que suele ser la deuda más grande y la de menor interés. Se podría hacer muy largo de pagar e incluso en algunos casos, debido a la inflación y a otros temas económicos, no sería ni siquiera interesante adelantar dinero hasta que tengamos el resto de deudas adelantadas. El siguiente método que te voy a explicar es el método avalancha. En este método puede que te cueste un poquito más de alcanzar los objetivos planteados, pero lo cierto es que es la estrategia más rentable en cuanto a euros que vamos a pagar a esas entidades financieras. La idea es ordenar esas deudas por el tipo de interés que tiene cada una, siendo la primera de la lista la de mayor tipo de interés. Y ahora sí, ahora hay que atacar a esa primera deuda. De esta manera, al final de nuestro recorrido, habremos conseguido pagar el mínimo número de euros a esas entidades financieras que nos han prestado el dinero. En estos dos tipos de método de plan de pago de deudas, es importante tener un margen para poder hacer aportaciones a las deudas que hayamos elegido atacar. Pero puede que nuestro caso sea un caso un pelín más complicado y que no tengamos ese margen de mejora y estemos un poquito con el agua al cuello. En ese caso, existen otras dos opciones que cabe mencionar y que puede que sean interesantes en tu caso. El primero de ellos sería la refinanciación. Hablar con una entidad financiera que esté dispuesto a asumir el pago de nuestras deudas a cambio de que nosotros le devolvamos ese dinero en una cuota más cómoda puede que sea una opción interesante para nosotros. Sería importante en este caso sacar el tipo de interés medio que estamos pagando de nuestras deudas. Esto se puede hacer sumando los intereses y dividiendo por el número de deudas que tenemos. Otra forma que podríamos hacer para que sea más visual sería hacerlo en forma de euros. ¿Esto cómo sería el cálculo? Bien, sería bien sencillo. Sería coger las cuotas que nos quedan de cada préstamo y multiplicarlas por la cuota que tenemos de esos préstamos. A esas cantidades que nos salgan, habría que restarle la cantidad que hayamos pedido prestada y la cantidad que ya hayamos amortizado. La diferencia entre ellos sería lo que nos queda por pagar de intereses. Esto es importante para que a la hora de refinanciar intentemos negociar un interés que nos sea ventajoso y nos haga pagar incluso menos intereses. Si esto no fuera posible, al menos que la diferencia entre unos intereses y otros no sea muy costosa, ya que lo que estamos intentando es mejorar nuestra salud financiera, no empeorarla. Pero si ni siquiera nada de esto nos sirve y necesitamos algo que nos saque de esa situación, deberíamos saber que existe una ley que hace unos años que aprobó el Gobierno de España, que es la ley de la segunda oportunidad.
En este caso no soy ningún experto en esta ley, por tanto, solo la voy a mencionar y quiero que sepáis que es una ley que diversos gabinetes de expertos jurídicos se dedican a tramitar y a tratar cada caso de una manera específica. Sería interesante contactar con ellos para saber si nos podemos acoger y cuáles serían las ventajas que ella nos ofrece y qué sería lo que nosotros deberíamos ofrecer. Sea como sea, el método que nosotros hayamos elegido y que más convenga para nuestra situación personal y financiera, lo importante es que empecemos cuanto antes. La idea de salir de nuestras deudas malas debería ser algo prioritario en nuestro camino hacia la libertad financiera. De poco va a servir que nosotros intentemos hacer un presupuesto, intentar ahorrar, intentar invertir, si nosotros estamos cargados con deuda mala en nuestras espaldas. Deberíamos centrar toda nuestra energía en conseguir salir cuanto antes de esa situación. Así que ya sabes, si te ha gustado este contenido, dame like, suscríbete o coméntanos qué tipo de contenido te gustaría para el siguiente vídeo o qué tipo de plan de método de pago de deudas has elegido para poder conseguir salir de tu situación. Recuerda que juntos lo conseguiremos. Adiós, 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 adiós.